Hola y sean bienvenidos a esta nueva sección de Conociendo a un Científico. Mi nombre es Leslie Verdi Rodríguez, pasante John SI. En esta ocasión tenemos al doctor Francisco Flores, que es nuestro invitado del día de hoy. Le doy la bienvenida también al doctor Francisco. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Leslie, muchas gracias, un gusto. Un gusto también. Ahora, para conocer un poquito más al doctor, voy a mencionar algunos puntos sobre su trayectoria y sobre su carrera. El doctor Francisco es de Ecuador, es especialista en bioinformática y fitopatología. También es docente en la Universidad Tecnológica Equinoccial. También es un profesor asociado de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Disculpe, doctor, si es que por ahí hay algún punto que no está bien, me corrige nada más. Seguro. También tiene un doctorado en fitopatología en la Universidad del Estado de Oklahoma. Ha trabajado en toxicología de fungicidas, filogenética, delimitación de especies, interacción entre patógenos vegetales, filogenia y entre muchos otros temas. El fin de esta sección nueva es invitar a la comunidad a conocer, ¿no? A conocer científicos con el fin de inspirar a los jóvenes que desean entrar en el rubro de la investigación y fomentar su interés en ella. Para ello hemos programado una serie de preguntas hacia el doctor. Primero me gustaría conocer al doctor un poquito más sobre su carrera, ¿no? En la universidad donde es docente, en la Universidad Tecnológica, ¿en qué área se desempeña? Principalmente mi trabajo es en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, pero sí soy investigador invitado en la Universidad UTE, que cambió de nombre hace poco, se llamaba Universidad Tecnológica Equinoccial, pero oficialmente cambió de nombre a Universidad UTE. Y bueno, ahí trabajo con el grupo de investigación en alimentos y en la Universidad de las Fuerzas Armadas soy docente de la cátedra de bioinformática y desde este semestre hemos incluido en el currículum la cátedra de biología sintética que también va a estar a mi cargo. Entonces en la Universidad de las Fuerzas Armadas llevo bastantes proyectos de investigación relacionados principalmente con el tema fitopatológico y bioinformático, ¿no? Y estamos integrando algunas cosas de biología sintética también ahí. Eso es en Ecuador, ¿verdad? Así es, en Ecuador. También tengo estoy asociado a mi universidad donde hice el posgrado, ¿no? La maestría y el doctorado, que es Oklahoma State, donde soy adjunct professor, es el término en inglés, que es como un profesor invitado, porque tengo ahí un par de estudiantes de posgrado, en los cuales estoy ayudando en la dirección de sus tesis, que son justamente estudiantes que fueron desde Ecuador hacia su universidad y están ahora haciendo su posgrado. Tenemos ahí una cantidad de estudiantes que se han graduado de Oklahoma State y varios más que están en otras universidades, principalmente de Estados Unidos. ¿Y eso es de manera presencial o remota? Todo lo que hacemos con Oklahoma State es de manera remota. Tengo todavía colaboraciones con algunos de los que fueron mis profesores y principalmente a través de los estudiantes, ¿no? De sus proyectos tratamos de avanzar con esta colaboración que ha existido desde hace mucho tiempo. De hecho, fue el primer estudiante de aquí de Ecuador en ir a Oklahoma State fui yo, justamente, y al momento de graduarme regresé a la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde hice mi pregrado como docente. Entonces, mi tutora de mi tesis de pregrado fue quien me recomendó a mi tutora de la tesis de posgrado en Oklahoma State, que era una profesora ecuatoriana, y a través de ella es que empecé allá. Y bueno, ese programa ha crecido con los años y hay muchos estudiantes que se han graduado de posgrado allá y siguen yendo muchos más. Es como que usted abrió el camino, la brecha, y sigue por ahí
acompañando y ayudando a más colegas a seguir el camino del estudio en la Universidad de Oklahoma. Y tuve la fortuna de tener tutoras aquí en el Ecuador y allá que la profesora de Oklahoma State, que es la doctora Carla Garzón, que ahora está en Del Valle University en Pensilvania. Fue estudiante de mi tutora de Ecuador, se llama Alma Koch. Entonces, gracias a esa recomendación de Alma es que pude ir a Oklahoma a trabajar con Carla, que fue profesora ahí, y en adelante siguieron yendo más estudiantes y realmente que todos hicieron un muy buen trabajo y se abrió un campo importante allá porque han logrado conocer de la calidad de los profesionales que se han formado en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y en su doctorado de fitopatología, ¿fue solamente exactamente en fitopatología o se abrían otras ramas como en bioinformática? Normalmente en el programa de posgrados sí hay líneas definidas y la mía era de fitopatología, pero realmente llegamos a especializarnos en lo que hacemos la tesis. Entonces, mi tesis de maestría tuvo que ver con toxicología en fitopatógenos. Y más adelante mi tesis de doctorado tuvo que ver con modificaciones genéticas en hongos para hacerlos fluorescentes y poder observar cómo estos progresaban dentro de las raíces de plantas que eran susceptibles o tolerantes a estos hongos y justamente poder relacionar, ¿no?, esas características con la capacidad infecciosa de los hongos a través de microscopía de fluorescencia. También hice mucho trabajo bioinformático a nivel filogenético con estos hongos porque descubrimos que la clasificación no era la correcta, entonces tratamos de resolver esto en este grupo de hongos que es un grupo de hongos importante para los pastos en Estados Unidos. Entonces, mi especialización específica, el doctorado fue fitopatología, en la maestría fue fitopatología y entomología, pero mi tesis tuvo esas aristas, ¿no?, en las que tuve que especializar. Uh-huh. Y de todas ellas, ¿cuál es la especialidad que más le guste o que más le gusta enfocarse? Definitivamente es la bioinformática. Yo cuando llegué al Ecuador tuve una invitación de una universidad en una ciudad que está al norte de aquí de Quito, que se llama Ibarra, es la Universidad Técnica del Norte, y en esta universidad también tienen la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Me invitaron a dar un curso de bioinformática y desde ese momento me empecé a dar esa cátedra. Entonces esa fue la primera vez que di la cátedra de bioinformática y eso yo en 2014. Entonces ya llevo poco más de 6 años en la cátedra de bioinformática y he tenido la oportunidad de especializarme en algunos temas específicos, ¿no?, porque es una temática muy amplia la de bioinformática, pero hay algunos temas que me han interesado mucho más y son en los que me he especializado, y es la parte filogenética y la parte de análisis metagenómico. Y en este arte de bioinformática, más o menos ¿cuál es el proceso en sí? Porque primero hacen un estudio experimental y después pasan a programas. Bueno, la ventaja de la bioinformática es que existen una gran cantidad de datos disponibles que pueden ser analizados. Entonces, haciendo minería de datos, ¿no?, buscando datos interesantes, se pueden hacer proyectos que pueden tener impacto. Entonces, justamente en toda esta época de la pandemia, hemos podido desarrollar algunos proyectos sin la necesidad de generar datos primero en el laboratorio. En muchos casos sí lo hemos hecho y tenemos proyectos activos que hemos generado muchos datos en el laboratorio. Sobre todo estamos especializándonos en el análisis de datos de secuenciación masiva paralela, pero en muchos casos simplemente han sido minería de datos, ¿no?, que hemos logrado recopilar información interesante y analizarla a través de la bioinformática. Me parece que hay una base de datos que se llama NCBI, creo. Y ahí hay bastantes datos para bioinformática, me parece. No sé si me equivoco. Sí, el NCBI es
el Centro Nacional de Información en Biotecnología de los Estados Unidos, y su base de datos principal es del GenBank, y ahí hay una gran cantidad de datos de secuencia sobre todo. Y hay otras dos bases de datos grandes reconocidas a nivel mundial que intercambian eh, información con el GenBank. Es el de DBJ, que es una base de datos de Japón, y el ENA, que es el European Nucleotide Archive del MBL, que es igual la contraparte del NCBI a nivel europeo. Entonces son las principales bases de datos de donde se obtiene información. Doctor, tengo unas cuantas preguntas que queremos saber para ver cuál es su enfoque desde su punto de vista y qué consejos nos puede dar a la comunidad, ¿no? Primera pregunta sería, por ejemplo, una universidad o un instituto, tal vez para llegar a ser un científico o investigador. Bueno, yo creo que en esta época ha dejado eso de ser mandatorio, ¿no? Porque la información se ha democratizado con la posibilidad que tenemos de acceder a las bases de datos desde cualquier lugar del mundo simplemente con acceso al Internet, pero definitivamente ayuda mucho a mantenerse enfocado. Entonces tener ese objetivo de lograr un título dentro de una carrera realmente ayuda al enfoque del estudiante para aprender. Y es lo que le repito siempre a mis estudiantes, que no piensen nunca en la calificación que van a obtener, sino en el tiempo que están invirtiendo los estudiantes. No pagan por la inscripción. Entonces es importante en cada uno de los estudiantes y tienen que tener eso muy presente. En el caso de las universidades privadas, pues son los papás o el mismo estudiante que trabaja para pagarse su colegiatura. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma de ir a la universidad para pasar. O sea, tenemos que ir a la universidad para aprender con la guía del profesor. Porque de todas formas el estudiante, si es que es bueno, puede aprender por sí solo, pero en nuestra sociedad el título todavía sigue siendo importante, ¿no? En algunos ámbitos. Eso va a ir cambiando poco a poco, porque en realidad que ahora la información está disponible y el que es bueno, el que quiere, pues puede aprender por su cuenta, pero todavía no llegamos a ese estado de nuestra sociedad en que se reconozca a esas personas que han aprendido por sí solas. Entonces todavía estamos en una etapa en la que el título tiene su importancia, pero más allá de eso tienes que tener el título, pero también los conocimientos. Entonces si te graduaste simplemente, qué sé yo, fuiste a las clases para pasar, cuando tuviste problemas simplemente te interesó copiar y no aprender, pues eso se va a demostrar en tu etapa ya profesional, ¿no? Porque puede que te gradúes con las mejores notas, pero si es que no aprendiste nada en la etapa de que tuviste el tiempo para hacerlo, cuando entras a la vida profesional va a ser más difícil, y eso se va a reflejar, ¿no? Todo el esfuerzo que uno hizo durante clases, más que reflejadas en las notas, se van a reflejar ya en la primera experiencia profesional. El título es más, me parece, como para un trabajo, ¿no? Mayormente cuando un trabajo ya en una empresa, creo que eso es lo que piden más por el requisito, ¿no? Así es, un requisito muy importante. Bien. Y el otro sería, va más o menos relacionado a esta pregunta. Para usted, ¿qué lo inspiró dedicarse a esta rama de la ciencia? A mí me gustaba bastante la parte de ingeniería genética cuando estaba en el colegio. Yo me acuerdo que un profesor nos decía la pregunta, ¿no? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Y estamos en segundo curso, tercer curso, o sea, ya son bastantes años. Y yo dije ingeniería genética, era un tema que en el país no existía, ¿no? Ni siquiera existía biotecnología en esa época. Y me acuerdo claro que el profesor se rió, o sea, como que estaba hablando de ciencia ficción, porque como que ni siquiera comprendía de qué era. Sí. ¿Tu profesor era de la materia de ingeniería genética o era...? No, o sea, esa materia ni siquiera se veía en el colegio, y en la universidad no había la biotecnología en esa época. Yo estaba en segundo curso, que tendría tal vez 13 años,
y yo ya tengo ahorita 37, eso quiere decir que era hace 24 años. Entonces, claro, la ingeniería genética existía en el mundo, pero aquí en el Ecuador se la conocía poco. Y cuando yo mencioné que esa era mi intención, pues me acuerdo claro que se rió, pero yo decía, o sea, no, a mí no me parecía algo inalcanzable, me parecía algo más bien eh, que estaba en el futuro bastante cercano del Ecuador. Entonces, siempre tuve en mi mente temas asociados con la ingeniería genética y justamente cuando yo me gradué del colegio, aquí en el Ecuador aparecieron las primeras facultades de ingeniería en biotecnología, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso decidí inclinarme por ingeniería en biotecnología. Y cuando acabé la carrera, tuve esa oportunidad de ir a Oklahoma a hacer fitopatología, y lo que vi es que el desarrollo fitopatológico tiene mucho que ver con la investigación a nivel genético, ¿no? Como la mayoría de ramas asociadas con las ciencias biológicas, cada vez más tienen que ver con la investigación a nivel genético y bueno, ya últimamente con el procesamiento a nivel bioinformático, con las posibilidades que tenemos hoy en día de obtener secuencias de forma masiva. Entonces su profesor fue como que el que le abrió la interrogante de qué quería estudiar, pero ¿hubo alguna persona o algún acontecimiento que lo llevó a interesarse en ingeniería genética? A mí me interesaba bastante, digamos, en época del colegio, antes de empezar la universidad, eh, todo lo que tiene que ver con estudios en humanos, la parte humana de la biotecnología o de la ingeniería genética, pero cuando fui entendiendo un poco más del tema, me incliné más hacia las plantas. Entonces, no creo que fue un evento específico, pero sí un cúmulo de aprendizajes que me llevaron hacia inclinarme a la parte de análisis a nivel molecular, en la parte de plantas y agrícola más que nada, por eso la relación con la parte fitopatológica, porque son temas que pueden ser aplicados aquí en el país y tienen una salida mucho más pragmática y mucho más, como es esto, real en nuestra realidad que la parte humana. Y en otro enfoque, o más o menos en el mismo, ¿cómo definiría usted a un científico, a un investigador? ¿Cómo lo definiría o qué cualidades son un investigador? Tener también. Bueno, yo creo que la cualidad principal es no creer lo que le dicen. Entonces, una persona que averigua antes de diseminar información es una actitud que tiene un buen investigador, ¿no? Cuando tú ves a personas que apenas les llega ¿cómo es esto? Un tweet y lo retuitean sin averiguar si es que es cierto, si es mentira, o lo publican en sus redes sociales sin ni siquiera googlearlo, pues eso no lo ves con personas que están en el área de la ciencia, ¿no? Entonces somos bastante escépticos y pues no creemos de buenas a primeras en lo que nos dicen, sino que nos gusta ir un poquito más allá y tratar de llegar a la fuente, ¿no? Y lo que nos interesa bastante muchas veces es que existan datos que corroboren estas afirmaciones. Entonces, si es que existen y son de fuentes confiables, pues generamos nuestra propia idea. Pero eso diría que desde mi punto de vista, que es el rasgo para un buen científico, ¿sí? Tratar de resolver interrogantes en base a datos confiables, ¿no? Sin aceptar lo primero que nos llega a nuestro teléfono, a nuestros oídos, sino ir un poquito más allá. Y con el tema de, por ejemplo, cuando se hace una investigación, y creo que como en todas las investigaciones siempre hay errores y fallas, y hay veces no sale el resultado esperado, o incluso tiene que haber un montón de repeticiones. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes
que se dedican a eso y que tal vez quieren hacerlo y encuentran el error, y no sale, ¿no? No sale el proyecto o los resultados esperados y genera ahí frustración, ¿no? Y piensan que tal vez no resultó o no valió, ¿no? Y, o sea, en ciencia lo que hacemos, bueno, en parte de la ciencia y tal vez lo recomendable es hacer ciencia basada en hipótesis. Entonces, claro, la hipótesis no quiere decir que yo tengo razón. Entonces, si es que yo tuviera razón en un principio, ¿para qué hacer el experimento? Entonces, esa es una cuestión que hace falta ese cambio de mentalidad. El rato que me planteo una hipótesis, estoy planteándome un interrogante y voy a ver si es que es real o no lo es, ¿sí? Y en muchos casos no lo es. O tal vez no tengo los elementos o no tengo la forma de medir ciertos datos que me permitirían comprobar. Entonces, un experimento que no comprueba la hipótesis no es un experimento fallido, es un experimento válido y por ese lado debería ser publicable, porque vale la pena que muchas personas que quisieran intentar lo mismo sepan que ya falló con cierta metodología y puedan intentarlo por otra metodología, o si es que ya mucha gente lo intentó y no sale, pues se haga un replanteamiento de esa hipótesis. Entonces, eso es algo que yo creo que sí está cambiando un poco en la ciencia, esa posibilidad de publicar resultados que hasta el momento nosotros consideraríamos fallidos, pero en realidad simplemente lo que hicimos es hacer el experimento, si lo hicimos de buena manera y no nos salió lo que pensábamos, pues aporta a la ciencia tanto como obtener los resultados que hubiéramos esperado. De hecho, es un peligro muy grande el pensar que solo la comprobación de la hipótesis son resultados aceptables, porque lo que sucede ahí es mucha falsificación y mucha manipulación de datos y mucha manipulación de estadística también para lograr resultados significativos donde no existen. Entonces, claro, los estudiantes muchas veces cuando empiezan sus proyectos de titulación piensan que porque se plantearon una hipótesis los resultados tienen que ir de acuerdo a esa hipótesis, pero por lo menos con los que hacen tesis o trabajos de titulación bajo mi tutoría, aunque no obtengan resultados de acuerdo a la hipótesis, tienen que graduarse. Hicieron el experimento, hicieron todo el proyecto de la forma en que se planteó, lo hicieron de buena manera, simplemente lo que lograron descubrir es que su hipótesis estaba equivocada. Exacto. Entonces, se podría decir que resultados negativos también son resultados y deberían ser, bueno, yo también considero que deberían ser publicados, ¿no? Porque es para que alguien no repita el mismo procedimiento que lo lleve al mismo error, ¿no? Exacto. Ahí se van muchos recursos, petición de cosas que simplemente no funcionan. El tiempo también. Gracias. Uh-huh. Sí. Otra pregunta sería, ¿qué rutina aconsejaría emplear a los jóvenes científicos en su vida diaria? En su vida diaria tal vez hacer una lista de las cosas que están pendientes, plantearse objetivos diarios. Claro que hay objetivos a largo plazo que todos los tenemos, pero nos da una satisfacción haber cumplido un objetivo que me planteé para un día. Entonces, si es que yo logro plantear esos objetivos y cumplirlos, que sean objetivos realizables, pues esos pasos me van a llevar primero a tener una capacidad de organización en el día a día, y segundo, a lograr un objetivo más grande. Sí. Otra pregunta sería, ¿qué proyectos en los que ha participado? Bueno, en los proyectos en los que ha participado, ¿cuáles han sido sus preferidos, entre comillas, ¿no? Ya, bueno, a mí me gustó mucho el proyecto de doctorado en el que pudimos observar diferencias interesantes entre plantas susceptibles y plantas tolerantes a una enfermedad del pasto, y logramos transformar algunos hongos para que tengan fluorescencia. Me acuerdo que pasaba horas en el microscopio de fluorescencia obteniendo imágenes que aprendí a captarlas de manera cada vez más clara.
logré obtener premios 2 años consecutivos en la Asociación Fitopática de Estados Unidos en el concurso que hacían de arte en fitopatología. Entonces las fotografías lograron obtener estos premios por 2 años seguidos. Y realmente es uno de los proyectos que me abrió los ojos ante el mundo de la ciencia, ¿no? Últimamente estamos trabajando con algunos proyectos en biología sintética. Soy tutor del grupo AIEM Ecuador y los chicos se han esforzado bastante para sacar algunos proyectos adelante en relación a biología sintética. Se hace muy poco de eso aquí en el país. Y tienen un proyecto con el que participaron en el año 2018 y obtuvieron medalla de plata en la competencia de AIEM, que es la competencia de biología sintética más grande a nivel mundial, estudiantes principalmente universitarios. Y bueno, el trabajo consistía en funcionalizar una celulosa bacteriana para que tenga una capacidad regenerativa de huesos. Y llegamos a un momento, digamos, avanzado del proyecto, y por cuestión de fondos, tiempo, claro, los estudiantes que estaban avanzando con eso ya se graduaron, se quedó en stand-by, pero ahora los estudiantes que ya están inscritos en el 2021 están desarrollando un proyecto para tratar de contrarrestar el mal de Panamá, la fusariosis en banano, que se está acercando peligrosamente. Ya apareció por Colombia, apareció por Perú, entonces no sé cuánto tiempo tomará que aparezca aquí en Ecuador, que es el país bananero por excelencia, uno de nuestros rubros más importantes del banano, que peligra gravemente con esta enfermedad. Entonces tenemos este proyecto con AIEM, que es para la producción de sideróforos para tratar perdón, el proyecto actual es producción de RNA para tratar de contrarrestar la infección en diferentes cultivos, ¿sí? La posibilidad de silenciamiento de los patógenos mediante el uso de RNA y la producción de estos RNA en E. coli mediante biología sintética. Es un proyecto bastante interesante. También estamos haciendo otro proyecto con otra universidad de aquí del Ecuador, que es la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, una universidad bastante importante aquí en el país, y estamos haciendo un proyecto con el microbioma de banano. Otro tema que me gusta bastante es la virosis en plantas, que también tengo colaboración con un colega del ESPOL, y hemos hecho la descripción de algunos virus nuevos, fitopatógenos, que están aquí en el país. Entonces, actualmente, tal vez los proyectos que más me interesan son los relacionados con fusariosis en banano y virosis en plantas, ¿no? De fitopatógenos. ¿Y qué cree usted que faltan para que los proyectos se desarrollen más o lleguen a la parte de comercialización, de donde tenga más uso o una aplicación ya más comercial, ¿no? Porque hay veces los proyectos, como mencionan ustedes, son muy buenos, pero se quedan ahí en stand-by, ¿no? O se investigan, pero no llegan a ser aplicados, por ejemplo, en campo, que lleguen al agricultor, ¿no? Que el agricultor, no sé, de la investigación se crea algún producto, ¿no? Que ayude, por ejemplo, a erradicar a fusario o mejore a las plantas. ¿Qué cree usted que faltaría por ahí para llegar a ese punto? Bueno, hace falta mucho la asociación entre empresa y academia, y es algo que tal vez aquí en el Ecuador se está tratando de dar ese giro, ¿no es cierto? En el Ecuador, cuando yo estudiaba aquí en el pregrado, muy poco se hacía de investigación. Y claro, las universidades poco a poco fueron evaluadas en cuanto a la producción científica. Entonces, en los últimos años ya no importaba tanto cuántas materias dabas, cuántas carreras tenías, sino cuánto producías en ciencia. Y los baremos o los parámetros que se utilizaban o que se utilizan todavía es cuánto publicas, dónde publicas, cuánto te citan. Y se está dando un segundo cambio de paradigma hacia la transferencia de tecnología.
Entonces ya nos vamos dando cuenta que, bueno, puedes producir un montón de ciencia, pero si es que esta ciencia no es aplicable, tal vez toda esa inversión que hace el Estado en un investigador, no existe esa contribución o esa retroalimentación. Eh, entonces es cada vez más importante que eh, esta ciencia que se genera en las universidades se transforme en algo que se pueda utilizar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La mejor estrategia, no la conozco, pero yo creo que una de las cosas que, que debería existir es una comunicación entre la empresa y entre y la academia, para que la academia esté consciente de cuáles son las necesidades y qué es lo que se puede investigar en cada área para cubrir esas necesidades. Actualmente en la Universidad de las Fuerzas Armadas soy el coordinador de transferencia de tecnología institucional, y me ha tocado aprender sobre transferencia de tecnología, y se están haciendo más personal en transferencia porque es una de las carencias que tienen en general las instituciones de educación superior aquí y que tienen que superarse. Unas aproximaciones con industria, y de esas han salido algunos proyectos. Hay un proyecto que salió a una consultoría que hice en una papayera, y bueno, ahí lo que me interesaba era conocer directamente del productor qué era lo que les hacía falta. Entonces yo les decía, aquí en términos generales, si tuvieran una tecnología, ¿qué les gustaría? Y me dijo, a mí me gustaría tener algo como vi alguna vez en un video, que podían coger una planta de papaya y saber si es que era femenina o hermafrodita. Y la cuestión es que la planta hermafrodita de papaya tiene un valor económico más alto, pero las semillas vienen mezcladas, hermafroditas y femeninas. Entonces ellos querían saber eso en una etapa temprana. Y a partir de eso, pues hicimos un proyecto que tiene financiamiento actualmente para el desarrollo de sexaje de papaya utilizando nanotecnología y biología molecular. Y está en una etapa avanzada y puede solucionar un problema. Y fue una simple pregunta. Entonces basta con una comunicación simple, sencilla, con las personas que están produciendo para saber sus necesidades y aplicarlas al desarrollo tecnológico. Claro. Otra pregunta sería, ya cambiando del tema de investigación economía, sería la parte de la ciencia con la religión. ¿Cómo cree usted que se une la ciencia con la religión? ¿Se une en algún punto o de repente un punto ahí que se una por ahí? Bueno, yo creo que la religión aparece cuando nosotros no podemos explicar algunos fenómenos, ¿no? O no podemos responder algunas preguntas. Pues surge esa creencia de alguna divinidad o algo más grande. Y es muy difícil, o sea, hay preguntas que parecen imposibles de resolver y que tal vez nunca las lleguemos a resolver con la ciencia, y tal vez nos da una tranquilidad pensar que hay algo superior a nosotros, ¿no es cierto? Ser un poco agnósticos en ese sentido, ¿no? O sea, de que estoy consciente de que hay cosas mucho más grandes que yo y que no las puedo comprender. Entonces, tal vez es en ese punto donde una persona que se dedica a las ciencias, mientras más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes, y tal vez comienzas a sentir que debe haber algo más grande que ti, que tal vez sí es capaz de comprender eso, y tal vez eso es un poco lo que se relaciona con la religión, ¿ya? O con ciertas creencias religiosas. Claro que los dogmas religiosos son y han probado ser bastante dañinos en la sociedad. Sin embargo, muchos de nosotros aceptamos que existe algo más grande que nosotros y que no somos capaces de comprender ni siquiera algo tan como nuestra área específica en la que nos hemos especializado. Nos damos cuenta que no la sabemos por completo y que difícilmente en nuestra vida la vamos a comprender por completo. Peor aún, el conocimiento que existe actualmente en la humanidad
para una persona comprenderlo es difícil y todas las cosas que no sabemos son mucho más grandes. Entonces comenzamos a aceptar nuestras deficiencias y nuestras limitaciones y tal vez ahí es cuando empezamos algunas personas a aceptar que debe haber algo más grande. Uh-huh. Exacto. Como usted mismo dice, ¿no? Mientras más se investigan, más interrogantes aparecen, ¿no? Así es. Y uno se da cuenta que prácticamente hay mucho más, ¿no? Que lo que uno sabe es poquitito, ¿no? Y que hay cosas que, para seguir investigando para el rato. Así es. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los retos que se vienen a futuro desde su perspectiva? Retos, por ejemplo, en el ámbito estudiantil y en la investigación. Bueno, y podría hablarte tal vez de lo que conozco la realidad aquí en el país. Y bueno, hay cosas inmediatas que van a suceder, que podamos regresar a la parte presencial en la universidad, porque la crisis que estamos viviendo lo que ha generado es una ola de las instituciones de educación superior. Ha generado una cantidad de estudiantes que no pueden pagar su colegiatura en instituciones privadas. Entonces viene una cantidad de personas que van a inscribirse en las universidades públicas. Aparte de la coyuntura política aquí en el país, tuvimos elecciones hace poco y bueno, el candidato que ganó, uno de sus ofrecimientos justamente era deshacer a la institución que la ciencia y tecnología aquí en el país y que más o menos regulaba el ingreso a las universidades. Entonces, básicamente el ofrecimiento era ingreso libre a las universidades a la carrera que uno quiera. Entonces, nos van a exigir más allá de nuestras horas diarias y vamos a tener que estar dando todas clases para poder cubrir toda esa demanda que va a existir. Y claro, la ciencia va a estar afectada tremendamente porque no se va a poder tener un avance en las instituciones públicas, y en las instituciones privadas están perdiendo bastantes estudiantes, lo que afecta también su presupuesto. Y su presupuesto justamente donde va a sufrir más va a ser en la parte científica. Entonces, toda esta crisis va a tener un impacto bastante fuerte en el desarrollo científico de nuestro país, que estaba en pañales y va a quedarse ahí por un buen tiempo. Uh-huh. Y desde el punto de vista de los jóvenes que recién se inician, están investigando, están incursionando en el mundo científico, ¿qué retos se vienen para ellos que recién se inician? Bueno, van a tener ahí, desde las aulas van a tener retos porque van a encontrarse con estar sobrepasados en sus capacidades para poder dar clases y poder dar atención personalizada. Yo tenía cursos de 16 estudiantes de mi informática, ahora tengo cursos de más de 50. Entonces es imposible trabajar de forma personalizada con 50 estudiantes, sobre todo si es que no es la única materia que estás dictando ni el único paralelo. Entonces desde ahí van a sufrir también los estudiantes, y ya cuando se gradúen va a encontrarse un campo laboral bastante difícil, en el que no va a haber plazas de trabajo en el área científica por un buen tiempo, y en el área digamos comercial o en el área industrial hay muy poca investigación y desarrollo, ha habido siempre muy poca, pero también hay oportunidades desde ese punto de vista de que nadie está haciendo esos desarrollos, y los estudiantes o los graduados pues van a tener que ser emprendedores, pero van a tener que aprender a emprender. Y eso es un poco difícil porque no hay recursos para emprendimiento, pero tal vez lo que queremos es que eso cambie y que nuestros gobiernos inviertan en emprendimiento justamente para desarrollar esas tecnologías que estamos importando. Entonces muchos estudiantes van a tener que seguir estudiando, estudiar afuera. Va a haber mucha fuga de cerebros porque hay muchos estudiantes que son muy buenos en ciencia, y esas personas se les abren las puertas tranquilamente en cualquier otro país del mundo. Y si deciden quedarse allá, como ha sucedido con muchísima gente, pues obviamente profesional y científico va a ser posible. Pero en nuestros países, en cambio, tienen campo abierto
para implementar tecnologías que tal vez son sencillas, pero no existen o no están implementadas en nuestro país. Entonces, hay un nicho bastante importante que a la gente que le gusta hacer investigación, desarrollo, es muy difícil, pero se puede hacer. O sea, nosotros hemos tenido algunas experiencias y yo tengo un laboratorio privado que se llama IDGEN, en donde tratamos de dar un poco de apoyo a los estudiantes o a los grupos que tratan de emprender en ese sentido. Tenemos varios proyectos que estamos desarrollando, todos de bajo presupuesto, pero todas ideas que eventualmente esperamos que lleguen a generar algo y generar fuentes de empleo en investigación y desarrollo en la biotecnología, que es lo que esperamos. Uh-huh. O sea, que se viene una escasez de mentoría para la parte de los jóvenes universitarios o jóvenes investigadores, ¿no? Una escasez de mentoría de parte de los docentes o investigadores que ya tienen más experiencia, ¿no? Por el hecho que me comenta de que van a estar ocupados con sus horas de docencia, ¿no? De enseñanza en las universidades, y por ahí se viene una escasez de tiempo, ¿no? Sí. Para enseñarles de forma individual, ¿no? O trabajar en el laboratorio, ahí los proyectos, ¿no? Los proyectos, las tesis. Así es. Sí. Uh-huh. Y si alguien joven, bueno, los jóvenes que quieran, por ejemplo, entrar a una carrera de ciencias, de investigación, ¿usted qué les diría ahora? ¿Los animaría a seguir en eso que les gusta o les diría que se esperen y que por ahí sigan otra carrera? Bueno, la crisis es generalizada, ¿no? No es únicamente en las carreras científicas. Entonces, los estudiantes que desean seguir una carrera científica tienen que hacerlo. Si es que uno es bueno, tiene esa posibilidad de que le vaya bien. Entonces, es de estar en el momento adecuado, en el lugar indicado. O sea, es un poco de suerte, sí. Pero si es que no tienes el conocimiento, no tienes la predisposición, no tienes el ánimo para afrontar esa oportunidad, igual se te va a ir de las manos. Entonces, todos los estudiantes que tengan en su visión ser científicos, hacer investigación, desarrollo, pues es importante que estudien para eso, ¿no? Y que traten de ser los mejores, no tanto en notas, sino los mejores en el sentido de que son participativos, proactivos, van más allá de las clases para investigar. Entonces, eso es otra cosa que yo les digo a los estudiantes, o sea, son un montón. Y inclusive mis propios compañeros que se graduaron hace años, son pocos los que estamos haciendo lo que estudiamos. Muchos les ha tocado hacer otras cosas. Pero si es que ahí se ve estudiantes destacados, ¿no es cierto? Que se ve que les interesa, que están ahí por aprender. O sea, no están ahí por sacar el título, sino están ahí por aprender. Y eso se nota en las clases. ¿Quiénes son? Esos estudiantes siempre se los apoyan, o sea, necesitan una recomendación, alguien te consulta y te dice, ¿sabes qué? Y esta oportunidad, ¿a quién me recomiendas? Tú ya sabes a quién vas a recomendar. Entonces, no les puedo decir que todos van a poder hacer lo que quieren, pero sí van a poder hacer lo que quieren los que se esfuercen para lograrlo. Entonces, cualquier persona que quiera hacer ciencia o que quiera hacer lo que quiera, va a poder lograrlo si se esfuerza, porque va a hacer sus conexiones desde sus profesores. Sus profesores van a hacer sus primeras conexiones y claro, los profesores tienen conexiones que hicieron antes. Y si es que hay la posibilidad de recomendar a alguien y poner las manos al fuego por alguien, pues uno sabe por quién, porque los conoce desde las clases. Uh-huh. Y personalmente, usted, doctor, ¿qué actitudes cree usted que lo llevaron a desarrollarse profesionalmente en la investigación, que lo llevaron a seguir adelante? Sí, bueno, estoy ahorita en un punto en el que siento que todavía falta hacer demasiadas cosas, y es justamente ese sentimiento, ¿no? De que faltan cosas por hacer, de no sentirse cómodo en una posición y de querer aprender más para lograr eso. Entonces, de cierta forma hay que ser competitivo, pero de buena manera, digamos. No necesariamente poniendo el pie ni tratando de serruchar el piso, como decimos,
pero simplemente esforzándose por ser mejor cada día. Entonces, si uno tiene esa actitud de que siempre es necesario aprender algo más, por el simple hecho de que lo necesito para lograr esos objetivos que me he planteado, pues tratas de aprender algo nuevo cada día y es lo que te permite avanzar, porque aparece por ahí una oportunidad y si es que estás preparado para esa oportunidad la tomas, porque si es que no estás preparado para esa oportunidad y la tomas, quedas mal, ya no se vuelven a presentar más oportunidades. Entonces, sí, no hay que negar que hay que tener un poquito de suerte, pero mientras más te preparas para esos momentos de suerte, tipos siguen apareciendo en el futuro. Y para usted, desde su punto de vista, ¿es importante la teoría o la práctica? O de repente una combinación de ambos, me parece. Depende del tipo de cosas que vas a hacer. O sea, de todas formas, siempre es importante conocer la teoría porque eso te ayuda a interpretar los resultados que ves en la práctica, pero necesitas tener esa práctica. Muchas veces nosotros hacemos el trabajo técnico, ¿no? Aunque cuando vas avanzando en tu carrera terminas en el escritorio, pero aunque estés en el escritorio, si es que un estudiante viene y te muestra, en nuestro caso trabajamos mucho con ADN, ¿no? Y una foto de un gel de una corrida electroforésica, pues tú necesitas haber estado en el escritorio y haber observado eso para poder saber qué es lo que está sucediendo o tener una idea de qué es de lo que pudo estar sucediendo. Mientras que si es que tú vas de buenas a primeras al laboratorio sin tener conocimiento de la teoría, pues tampoco vas a poder aplicar las técnicas de forma adecuada, aunque te diga el protocolo, ¿no? Pero quién sabe si es que el que te dice el protocolo no te está diciendo bien, o que en ese laboratorio siempre han estado utilizando un protocolo tal vez que ya está desactualizado completamente. Entonces, claro, hay que tener un balance y saber hacer de las dos cosas. Otra pregunta sería la situación de la ciencia en su país, que es Ecuador, más o menos ya me ha comentado, ¿no? Pero en conclusión, ¿cómo lo vería la producción de ciencia e investigación? Bueno, desde que yo estudiante ha mejorado muchísimo. Entonces, se ve una curva de lo que podemos medir, ¿no? Son las publicaciones, el impacto de las publicaciones, que es una curva de crecimiento exponencial, por lo menos en los últimos años. Ahora, que es algo más difícil de medir cómo influencia todo eso ya en la sociedad directamente. Entonces, lamentablemente nos agarró esta crisis que comenzó antes de la crisis de salud. Existía una crisis económica y que se vio asentada por la pandemia. Y claro, todo esto degenera en crisis que a la final, ¿qué es lo que paga experiencia, no? Porque hay cosas tal vez de necesidades primarias mucho más urgentes que deben cubrir los presupuestos. Pero hemos logrado avanzar en ciencia bastante en los últimos años y yo sí veo que va a haber un estancamiento y va a haber un retroceso, es más. Pero ahora tenemos una estructura que tal vez nos permita acceder a fondos internacionales, una estructura que antes no existía, y una gran cantidad de estudiantes que han regresado, graduados de las mejores universidades del mundo con planes de becas que existían, que también han formado una masa crítica de personas que tienen conocimientos y experiencias en universidades, como es esto, de todo el mundo, y que esperamos que resulte en una comunidad científica que se apoye y que dé soporte el uno al otro para poder seguir avanzando. Uh-huh. Y, por ejemplo, a un joven que sí, que tiene todas las cualidades mencionadas anteriormente, que quiere hacer ciencia en el Ecuador, pero no cuenta con la situación económica para poder seguir sus estudios, y más aún con la situación que por la coyuntura ha empeorado. ¿Qué consejo le daría para que siga sus estudios, o cómo podría hacerlo?
porque ya las ganas lo tiene, pero la situación económica más o menos que lo retrasa. O sea, puede haber casos bastante extremos en los que hay gente que se le hace difícil inclusive tener, es bien difícil para que tenga acceso a la educación. Pero bueno, hay opciones gratuitas aquí en el país. Las Fuerzas Armadas es una de ellas, donde pues, gente es de muy buena calidad, y hay otras opciones también a nivel nacional. De hecho, las universidades públicas ofrecían condiciones al docente mucho mejores que las privadas hasta hace un tiempo también. Entonces, la planta docente es buena. El problema, como te decía hace un momento, es que estamos un poco sobrepasados en nuestras capacidades en los meses, años, pero el estudiante tiene esa capacidad o tiene esa opción de encontrar cualquier información que desee. Y aunque no se pueda no dar esa tutoría personalizada a cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando alguien me pregunta o me dice hagamos una tutoría, pues lo hacemos, pero el caso general es que no todos te lo piden. Si todos te lo pidieran, sería imposible, ¿no? Uno o dos estudiantes que tal vez le interesa tu materia, quieren aprender un poco más, y también el tipo de preguntas que ellos hacen, ¿no? Que ellos hacen, cuando alguien te hace una pregunta bastante directa, bastante cerrada, que tú te puedes dar cuenta que el estudiante tuvo un proceso previo de investigación, de revisión bibliográfica, es diferente a que te digan, explíqueme sobre este tema, ¿sí? O sea, las cosas muy generales son difíciles de asesorar o explicar, pero son cosas puntuales, pues ahí tú también ves el trabajo del estudiante para llegar a eso, una pregunta bien planteada. Entonces lo que yo les recomiendo es justamente que, o les digo que hay opciones, y opciones de grado gratuitas hay en todo el mundo para los buenos estudiantes. Estudiantes míos, he tenido la oportunidad de recomendar por lo menos unos 8 o 9 que están haciendo posgrado sin tener que haber pagado, porque son con becas. Y existen esas posibilidades, y sus profesores tienen esos contactos, y a sus profesores les van a pedir recomendaciones. Entonces, siempre y cuando el estudiante se esfuerce, muestre esa predisposición para aprender, va a estar en la cabeza de ese profesor, en la lista de a quién yo recomendaría si es que me dicen, ¿sabes qué? Necesito un estudiante de maestría, hay ahorita una beca, ¿recomiendas? Tú sabes exactamente a quién recomendar. No tenga el dinero, hay casos muy extremos que son complicados y difíciles, pero en general lo pueden lograr. Uh-huh. Y doctor, ¿tuvo usted algún proyecto o alguna investigación que lo retó y que influyó algo en su trabajo o personalmente? Bueno, todas las investigaciones tienen sus retos, ¿no? Tal vez los proyectos más de índole privado que he tratado de emprender han sido los que han sido un poco más complicados por el hecho de que hay que sacar tiempo después del trabajo. Entonces uno, cuando acaba la jornada de trabajo, empezar o darle tiempo a un proyecto privado o sea, es un poco cansado, ¿no? Pero es tal vez lo que a la final más te llena, porque ya depende solo de ti. O sea, ya no depende de que alguien te apruebe un financiamiento, o de que te acepten un proyecto, sino que en mi caso particular, los proyectos que tengo de índole privado han ido avanzando lentamente, pero poco a poco, y han representado un reto en cuanto a cómo distribuir el tiempo para lograr que avancen y que no se queden frenados. Uh-huh. Y entre todos esos proyectos o investigaciones, ¿hubo alguno que le aportó más profesionalmente o personalmente? Profesionalmente creo que me aportó bastante el trabajo que yo hice en cuanto a filogenética durante mi doctorado, porque toda mi investigación, o sea, los objetivos principales no tenían que ver con la parte de bioinformática, pero mi tutor me dijo, plantea 2 objetivos más allá de los 2 que yo te di,
para completar tu tesis. Y, Ujú. y uno de esos fue justamente el desarrollo de una filogenia multilocus de un hongo que me permitió, bueno, por un lado, aprender, autoinstruirme en el uso de programas bioinformáticos y tomar clases de bioinformática. Y, y al regreso aquí al Ecuador, la oportunidad que se presentó fue en bioinformática. Entonces, en el inicio profesional me aportó bastante haberme dedicado esos años al desarrollo de un objetivo en bioinformática. ¿Qué cree que se necesita a nivel de Latinoamérica para que los jóvenes se interesen más en la ciencia? Porque hay veces en Latinoamérica vemos un poco porcentaje, ¿no?, de jóvenes en ciencia, más se van a otras carreras. ¿Qué cree que falta o tal vez se debería mejorar para que haya un nuevo interés, ¿no?, de la juventud en la ciencia? Aunque me parece que ha aumentado más el interés, ¿no?, a comparación de antes. No sé si está bien, pero me parece a mí. Sí, yo creo que ya con el acceso que tienen todos los jóvenes a los medios digitales, eh, a las redes sociales, ahí depende mucho. Bueno, sabemos que tienen las redes sociales algoritmos que nos guían un poco hacia ver, pero si es que a alguien le interesa o tiene ese bichito de la ciencia y comienza a ver cosas de ciencia, pues los mismos algoritmos le van a ir guiando para que vea más de eso. Entonces, tal vez a los que les interesa están un poco nutriéndose de ciencia. Y lo que nos hace falta aquí en Latinoamérica, tal vez es cumplir con los porcentajes presupuestarios que están designados para desarrollo científico, porque estoy seguro que en ningún país se cumplen. Si se cumplieran, pues hubiera más plazas de trabajo para científicos y pues los estudiantes podrían ver más gente ciencia que podrían ser referentes. Y otra cosa es pintar la ciencia como es, ¿no? La ciencia no es como es esto, me meto al laboratorio y al día siguiente salgo y me gano el premio Nobel, ¿sí? Es un proceso bastante frustrante en muchos casos, Diego, y uno tiene que estar preparado para eso. Si es que a la ciencia le pintan como vista de farándula o, o se reflejan los éxitos qué sé yo, a nivel de, eh, de comunicación, ¿no es cierto? Lo que se ve en las redes, lo que se ve en las noticias, sin reflejar también todo el esfuerzo que lleva esos éxitos. Puede que mucha gente frustre porque va a estar meses, años tratando de lograr algo y va a ver que no tiene ningún resultado. Y esa es la cuestión, o sea, es difícil sacar resultados exitosos, toma tiempo, toma mucho esfuerzo, muchos errores, muchas fallas, muchas frustraciones, y los jóvenes tienen que estar preparados para eso. Ujú. Sí, justamente ese camino largo y con errores y frustraciones, como menciona, es todo el camino de la ciencia, ¿no? Muchas veces en los jóvenes se les presenta, bueno, se les va a presentar esos casos. ¿Y qué les recomendaría a usted para que no desistan en el camino, para que sigan ahí y no se queden medio camino con los errores y frustraciones que se presentan en el camino de la ciencia? Sí, o sea, mi recomendación es como que tener varios proyectos, ¿no? Porque mientras en unos nos va mal, en otros nos va bien. Entonces nos eleva un poco el ánimo. Y en los que nos iba mal en algún momento, pues eventualmente puede que lleguen a buen término o puede que toque cortarle la cabeza al proyecto porque ya nos tomó mucho dinero y no llegué a nada. Entonces, no sé, si es que logran insertarse en la parte profesional, pues tener proyectos eh, en su trabajo, tener proyectos también por la parte privada. La bioinformática por ejemplo, es un campo en el que no hace falta casi inversión y se pueden ir haciendo proyectitos y así estando en casa, ¿no? A mí me eleva mucho el ánimo que me salga o qué sé yo, aprender a manejar una librería de él. Entonces, tal vez estoy un poco frustrado, me pongo ahí, digo, voy a hacer estos gráficos
y me estoy ahí unas 2 horas y me sale un gráfico chévere, digo, ya aprendí esto, es algo más que sé hacer y sé exactamente cómo funciona y no me tomó mucho tiempo, no me tomó tanto esfuerzo y no me tomó ningún recurso económico. Ujú. Entonces, son cosas que sé de un principio que van a funcionar, pero que me toma lograr a dominarlas y ese éxito, ese pequeño éxito, te sube el ánimo y te ayuda también a hacer las otras cosas que están más complicadas. Entonces, sí, tener proyectos tal vez más pequeñitos que te ayuden a elevarte la autoestima también de vez en las cosas están saliendo mal. Exacto. ¿Y qué recomendaría aprender antes de los 30? Tal vez habilidades en programación o tal vez habilidades también, habilidades blandas, como le llaman, por ejemplo, que son ya habilidades personales, ¿no? De inteligencia emocional, tal vez, que son importantes para lograr superar los obstáculos, ¿no? Entre ellas, ¿qué habilidades? Bueno, la capacidad de ser empático con la gente es súper importante, ponerse en los zapatos de otra persona, eh, no asumir nada, ¿sí? Nosotros nos topamos con personas que no conocemos todos los días y diferentes actitudes que tienen hacia nosotros pueden deberse a cuestiones de ese día, ¿no? Que les fue mal, que están frustrados, qué sé yo, o a cuestiones de vida. Eh, Simplemente no dejarnos llevar por eso y absorber esas energías, sino más bien tratar de devolver de forma positiva lo que podamos, ¿no? Entonces, claro, no solo antes de los 30, sino durante toda la vida nosotros podemos desarrollar ese tipo de habilidades que muchas veces cuentan tanto o más que la parte científica, ¿no? Eso nos ayuda también a encontrar muchas oportunidades con las personas que conocemos. eh, una persona que necesita colaborar con uno, ¿no es cierto? Y si es que mi actitud no es buena, pues es difícil encontrar colaboradores que quieran trabajar conmigo. Entonces yo puedo ser el mejor del mundo y tal vez ahí yo voy a tener muchas personas que trabajen para mí, pero personas que trabajen conmigo voy a tener si es que yo tengo una buena actitud, ¿no es cierto? Entonces, desarrollar todo eso es súper importante. Aprender cómo relajarse, tener un hobby que te permita eh, librar tu mente de todas las, ¿cómo es esto? Todas las obligaciones que tienes en ese momento, que necesitas desenchufarte. Entonces, desde una etapa muy joven, tener algo que más sana me ayude a liberar la mente es también muy importante. Ujú. Claro. Y con la parte de aprendizaje aplicativo, ¿qué habilidades recomienda? Tal vez ahora como es más tecnológico, tal vez algo de programación, no sé, edición, tal vez, Sí, Ujú. sí, yo sí recomiendo mucho aprender a utilizar sistema operativo Linux, línea de comando, programación, algún lenguaje de programación. Están metidos en bioinformática, tal vez aprender Python o aprender R, eh, o sea, cualquier tipo de aplicación. Si es que les gusta la bioinformática, pues hay muchos cursos gratis en línea de bioinformática en estos lenguajes que les van a permitir tener esa opción, porque el campo laboral se les va a abrir completamente. O sea, en bioinformática no hace falta que estén presencialmente, pueden estar contratados a distancia sin ningún problema y simplemente resolver situaciones específicas y cada vez son más importantes, ¿no? Y en su computadora personal pueden tener instalado Linux con línea de comando y ahí está programado. Y, y, y de aquí al futuro, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo ve que sería que el futuro próximo? ¿Qué nuevos retos o qué cree que se desarrollará próximamente? En cuanto a ciencia, Sí, en cuanto a ciencia. seguramente mucha automatización. Ujú. En el campo que me interesa a mí más, que es la parte genética, me interesa mucho la biología sintética. Seguramente se va a venir una revolución en la síntesis de ácidos nucleicos que va a permitir la construcción
de elementos biológicos que obviamente en la naturaleza no existen, y va a abrir un montón de posibilidades para la generación de productos biotecnológicos. Y esto ya es algo que está sucediendo desde garajes de todo el mundo que tienen la posibilidad de experimentar con edición genética, con biología sintética, y generar productos que pueden ser de interés industrial. Entonces, la inversión para sacar un producto novedoso va a bajar, se va a democratizar aún más esa capacidad que vamos a tener de crear cosas nuevas, pero también se va a generar un miedo constante y va a haber la necesidad de regulación. Entonces, esa regulación va a ser un reto que hay que ver de qué forma se la asume, porque por un lado hay mucho miedo de que se puedan crear cosas peligrosas desde un punto de vista biológico, pero por otro lado, si es que nosotros comenzamos a prohibir ese desarrollo, nos vamos a quedar atrás como región. Sí, sí, doctor. Y por último, ¿qué último consejo le daría a la juventud en general que se enfoca más a la ciencia, ¿no? Pero también en general, ¿no? Porque de repente hay algunos jóvenes que tienen, por ejemplo, varios hobbies, ¿no? Varios hobbies que se pueden que se pueden volver una carrera profesional, ¿no? Entre ellos está la ciencia, pero muchos de ellos desconocen, ¿no? Desconocen y se van a otra carrera, ¿no? De economía. Y es normal, ¿no? Porque las personas, como usted dice, tienen varios hobbies y por lo que también he escuchado experiencias de otras personas en el extranjero, que es normal que una persona tenga varias áreas, ¿no? Y que pueda desarrollarlas todas, ¿no? Por ejemplo, química, gastronomía, ¿no? En conclusión, ¿qué consejo le daría a la juventud de ciencias y de otras áreas? Bueno, en cuanto a la parte científica, que aprendan a sobrellevar el fracaso, ¿sí? Que es algo que pasa, es común, y simplemente hay que saber seguir adelante cuando sucede, ¿sí? Y de forma general, tratar de utilizar el tiempo en cosas productivas, ¿no? Tratar de cortar el tiempo que utilizamos en cosas que no nos aportan en nada. En estar, qué sé yo, revisando el Facebook, estar en un juego, que a la final y a la larga tal vez nos relaja un poco en ese momento, pero también se puede volver un factor de estrés. Entonces, si es algo que te relaja y que te libera la mente, qué sé yo, es bueno, ¿no? Es bueno porque te desenchufa, y cuando te vuelves a enchufar vuelves con más ganas, pero si es algo que comienza a ser un factor de estrés, hay que cortar. Inclusive en nuestras lecturas es imposible leer todo lo que está disponible, entonces tenemos que saber elegir qué leer. Es un pasatiempo que te llena mucho, pero si es que estamos leyendo algo o sea, que no nos interesa, también es mejor cortarlo. Inclusive textos científicos, ¿no? Que pueden ser muy aburridos, pero hay otras formas de aprender. Ahora hay disponibles muchos videos bastante entretenidos para de forma didáctica. Entonces, si es que aprender en un libro no es lo nuestro, tenemos ahora esas otras opciones que nos van a permitir aprender y también entretenernos. Entonces, dejen su tiempo de la mejor forma posible y busquen esas oportunidades de relajarse, pero que esas actividades que se supone deberían ser relajantes se vuelven factor de estrés, hay que cortarlas de inmediato. Sí. Doctor, y una consulta. ¿Usted cree que sí es factible, por ejemplo, que una persona, mayormente las personas dicen que tienen una vida lineal, ¿no? Estudian una carrera, siguen esa carrera, se especializan, ¿no? Pero también hay un punto de vista que las personas pueden ser circulares, ¿no? Bueno, no ser circulares, tener un estilo donde que por ejemplo pueden gustar y desarrollar la ciencia, la investigación, y también por ejemplo pueden desarrollar otro hábito o otro gusto muy diferente, no todo lo contrario, como decía la gastronomía.
¿Es normal que una persona pueda desarrollar dos actividades o usted recomendaría que se enfoque solo en una? Sí, creo que es inclusive sano tener más de una actividad que, que- que- en la cual nos enfocamos principalmente, porque eh, podemos ir de un lado al otro y como que olvidarnos de lo de los problemas que nos generó la una y relajarnos en la otra. Entonces, claro que en el campo profesional es difícil vivir de dos cosas distintas al mismo tiempo. Entonces, una de esas dos va a ser seguramente de lo que vivamos y seguramente va a ser lo que nos genera un poco más de estrés y la otra va a ser justamente la que nos libere un poco de ese estrés. Entonces, que soy bueno en algo, normalmente podría disfrutarlo mucho si es que no es mi obligación. Entonces, si es que tengo esa actividad en la que soy bueno y no es mi obligación hacerla, pues va a ser una actividad que me va a dar muchas alegrías. Ujú. Entonces darle como que definirlos, ¿no? Definirlos bien, ¿no? Las actividades, cuál es más con más responsabilidad de trabajo, cuál es como para entretenimiento, hobby, Uh ¿no? -huh. Y ir diferenciando. Así es, sí, yo sí creo que si es que soy bueno en algo, y si es que yo he logrado desarrollar esas destrezas, eh, yo tenga que hacerlo para o que viva de eso, pues Ujú. Ya, muchas gracias, doctor, por la entrevista, por resolver todas nuestras dudas, nuestras interrogantes, por su manera cordial y amena, porque es muy amena su manera de explicar todo lo referente a su carrera, sus puntos de vista, a lo que es del ámbito social, económico, ¿no? Lo invito tal vez de repente tenga algún correo o número de contacto para alguien que quisiera tal vez contactarlo, no sé. es el correo de mi universidad, el correo de mi trabajo es F de Francisco, J de Javier, Flores, que es mi apellido, 2, el número, arroba espe.edu.es de Ecuador. Ya, doctor. Muchas gracias. Gracias por, por acceder a la invitación y por su amabilidad y su manera muy amena de explicarnos todos los temas y preguntas que han realizado. A la comunidad invitarlos que todos los domingos a las 8 de la tarde vamos a seguir transmitiendo más entrevistas y más entrevistas, y si es que tienen algunas preguntas de su interés que quieran hacerle a alguno de nuestros invitados, que nos lo dejen en los comentarios, y que también si es que tienen alguna persona, investigador científico, que también quieran que sea nuestro invitado en nuestra próxima sesión, también nos lo dejan en los comentarios, y agradecer mucho al equipo, a usted, doctor, y a todos nuestros compañeros. Gracias. Gracias igual por su tiempo y mucha suerte en este proyecto.